Siendo las 9 de la mañana con 8 minutos del día 18 de septiembre del 2020, iniciamos con la reunión de la mesa técnica para el proceso de diseño e implementación del proceso de consulta a pueblos indígenas. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y daríamos inicio analizando un poquito los pendientes que dejamos en nuestra reunión anterior. Entre ellos se encuentra la cuestión presupuestal. Nos comentaba el licenciado Valenzuela que ya la diputada estaba adelantada en eso y que muy seguramente en el transcurso de la semana pasada, ¿verdad? ¿Finales o final? Sí. Nos tendrían quizá una respuesta del área del administrativo, del Poder Legislativo, para saber cómo andamos en ese sentido. Así que, licenciado, la palabra es tuya. Bueno, comentarles que en la semana la diputada dialogó con el secretario de Administración. El comentario fue de buena disposición, nada más que no nos pueden garantizar todavía cuál es la cantidad con la que podemos contar, o bien esperarían que nosotros les presentáramos algún presupuesto estimado. El día de hoy precisamente la diputada pretendía acompañarnos, pero la convocó el secretario de Administración debido a que los jueves de ella no pudieron abordar ningún tema en función de la necesidad que tuvieron de estar fuera de la sede legislativa. Entonces ahorita la diputada tiene la entrevista con el secretario. Si tenemos noticias en el transcurso, bueno, ya me pasaré a llegar y se les comentará. Perfecto, muchas gracias. Otro de los elementos que habíamos dejado para esta reunión. Bienvenido, consejero. ¿Qué tal? Gracias. Fue precisamente el aspecto del estudio que iban a realizar del Instituto Estatal Electoral para ver si en los tiempos en que tenemos previsto ahorita con la proyección que se ha realizado, el proceso de consulta no interfiere o no se vería limitado con el presente proceso electoral. Consejero. Sí, bueno, el oficio se lo van a mandar a las entrevistas el día de hoy. Sí, no, pero nosotros no vemos ningún impedimento para poder continuar la consulta. Creo que únicamente hay que estar de manera permanente cuidando lo que señala el 134 en cuanto a producción personalizada y el uso imparcial de los recursos. El artículo 134 de la Constitución. Y ver ahí nada más, no sé qué tanto se vaya a alargar todo este tema, hasta qué tiempo se va a alargar, si incluso puede llegar a tocar otros tiempos electorales, pero creo que en este año no tengo ningún problema del accionar pues, de la consulta. Más allá de que se pueda llegar hasta las campañas electorales tal vez o algo así, pero eso ya se lo explicaremos en el mismo oficio, pero nosotros no vimos ningún problema respecto de los fechas que ya estamos manejando y que nos hemos manejado de continuar la consulta. No vemos ningún problema respecto, nada más cuidando que señala 134, los imparciales de recursos, producción personalizada. Sería más que muy bien. Y nada más tenemos que ver la cuestión esta que ahorita más adelante del calendario para la cuestión del personal de nosotros, cómo se puede acomodar con la consulta. Sí, sí, ahorita lo vamos a ver. Sí, pues es precisamente la definición del calendario está sujeta a lo que se analice aquí y a la aprobación obviamente del Poder Legislativo, que va de la mano con los recursos presupuestales que se pudieran asignar, y obviamente con un esquema alterno, que es el que se está visualizando y es otro de los puntos, para ver si se puede garantizar que en la hipótesis de que lo iniciáramos ya sea de manera mediática o más adelante, no lo puedo saber, garantizar las cuestiones de salubridad, que fue otro de los pendientes que se quedó desde la reunión anterior y que nuestros compañeros de COEPI iban a analizar precisamente para ver si se podían dar las condiciones o en qué comunidades sí era factible para hacer el reajuste ese. Tomando en consideración eso, bueno, ya se tendría quizá la posibilidad de ahora sí plantear una propuesta específica de calendario y pues ahí
Ahí tendremos que ver ya la siguiente etapa, que es precisamente la cuestión de personal. Sabemos que en este periodo para ustedes es más que difícil por el proceso electoral, pero estamos aquí precisamente para analizar esas cuestiones. Víctor, en relación a ese tercer punto que mencionaba hace un momento, ¿qué es lo que pudieron ustedes visualizar en cuanto a la situación? ¿Creen que exista posibilidad de hacer esos ajustes? Disminuir el aforo de personas, las convocatorias, que fue parte de lo que se abordó la semana pasada, los lugares, para tratar de que sean al aire libre, pues con todas las medidas que nos recomendaron de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud el día que nos acompañaron. Sí, nosotros se hizo un análisis, tenemos un cuadro, nada más que no trajimos nosotros el proyector, puesto que ya es que tocamos el día de ayer y, Sí. como que no era tanto uno de los puntos. De los puntos, no te preocupes, mira, si quieres nada más platícanos. Así platícanos sencillito, ya después nos compartimos la información, la documental. Sí, mire, nosotros vimos que sobre todo era fundamental el contacto y el apoyo de los municipios para ver en aquellos lugares, por ejemplo, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez sí consideramos que pudiera ser virtual el evento. Hay un lugar ahí tenemos compañeros, hay un equipo allá en Ciudad Juárez. Hay un salón que se utiliza por varias instituciones donde bien cabrían, a lo mejor con sana distancia, y estamos pensando en solo una representación por comunidad. Nosotros en Juárez estábamos viendo entre 9 y 12 personas allá en Ciudad Juárez, que son las que nos han acompañado en otros eventos. Y bueno, en esa parte sí, porque la señal es buena, pero por ejemplo en Huachochi la señal es bastante mala, la del celular y la de datos, ¿no? Pensábamos que tal vez en algunos lugares por los espacios tal vez hubiera que llevar datos, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos ha funcionado. Yo ahorita estoy conectado con mi teléfono a la computadora, ¿no? y la señal, o sea, aquí es buena, ¿no? Pero por ejemplo en Cuauhtémoc, donde se pudiera, el asunto es que tendríamos que ver, por ejemplo, en el caso de Cuauhtémoc, un lugar que no fuera la comunidad rayena, porque la idea es que solo asistan las representaciones de las comunidades, y si convocamos en la comunidad de Rayenari, va a llegar la comunidad de Rayenari, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Pero por ejemplo hay lugares como el Gavilán en Moris, donde ahí tendría que ser presencial. Ahí no hay señal de teléfono, pero hay que correr así a un puntito para medio agarrar señal a gratis. O sea que datos ahí no habría, o no habría forma de hacerlo. Pero ahí lo que nosotros veíamos, que hay un promedio de 8 personas las que se reúnen, o 8 comunidades, pues, estamos hablando una persona por comunidad, que pudiera ser ahí en el patio de la escuela, que es un lugar amplio y donde 10, 12 personas máximo podríamos estar con la sana distancia, ¿no? Así nos fuimos con cada uno de los lugares y consideramos que en algunos, sí, déjenos reconocer, desconocemos si hay señal y si, por ejemplo, en Tozanachi, que esta es una sede que se abrió para esta consulta. Ahí COEPI no hemos tenido reuniones, entonces ahí también suponemos que tendrá que ser presencial, 10 comunidades, y así nos fuimos haciendo la relación por sede. Nosotros
ponemos a su consideración, por ejemplo, la sede de Mioki, que solo es una comunidad. Sí, que nos habías comentado. Sí, ver si en todo caso se le invita a que nos acompañe acá en Chihuahua, ¿verdad? En todo caso, ¿no? Para no mover hasta allá al equipo. Los lugares donde vemos que pudiera haber mayor número de personas, pudiera ser, pero aún así ver los lugares. Huachochi, que estaríamos hablando de entre 25 y 30 representantes de las comunidades, que podría ser alrededor de 25, porque para otra parte está Norogachi, que serían alrededor de 11, y Samachiqui, que también pertenece a Huachochi, y de que les digo porque lo tenemos por ruta, no por municipio. 9, ¿no? Y de alguna manera se permitiría con las 3 sedes distribuir a las comunidades. Presencial en esos 3 lugares. En Samachiqui sí, no hay señal de internet allá, no habría forma. En Huachochi, lo que yo les decía, habría que ver, en este caso, si el municipio pudiera facilitar y asegurar, ¿no? Decir, sí, en un lugar donde 25 o 30 personas máximo pudiéramos estar con sana distancia y todo lo necesario. Nosotros lo que preveíamos, inclusive, para cuestiones del alimento y demás, si nos ponemos de acuerdo con los municipios, principalmente con las presidencias seccionales, de tal manera que nosotros no manipuláramos el alimento, que no lo lleváramos desde aquí como en otros lugares se hizo, ¿no? Sino se adquiriera allá, y el único intercambio, digamos, que fuera era el del dinero, ¿no? Debidamente sanitizado y como ustedes gusten, o sea, ir reduciendo las posibilidades, ¿no? Pero bueno, como les digo, para nosotros sí es fundamental el apoyo de los municipios, que son los que pueden contar con las instalaciones y las condiciones de comunicación, ¿no? Chihuahua, por ejemplo, aquí sí la consideramos que puede ser virtual, ¿no? Nosotros nos hemos estado reuniendo con las autoridades, con las representaciones de aquí de Chihuahua, en el patio de la Casa de los Laureles, ahí abajo de un árbol, una silla, su distancia entre silla y silla, y pues hasta ahorita nos ha resultado bien, ¿no? El proceso, no en lugares cerrados, ¿no? Y así, bueno, si gustan, no sé si usan que se las lea, pero damos una idea general. Sí. Creo que sí. Fíjate que aquí ahorita que estás comentando esto, me surge inquietud. ¿Cuál podría ser el mecanismo para tratar para convocar exclusivamente, en este caso a los gobernadores, puesto que desde que se inició el proceso en marzo, esa fue la intención, ¿no? Gobernadores, y obviamente pues sale de las manos de los convocantes y de las instituciones que nos acompañan, pues no solamente acudieron ellos, en este caso acudieron los veces, bueno, en unos casos el primero, segundo gobernador, en otros hasta el tercero, como bien se mencionó también, los comisarios de policía, pero en el caso este particular, ¿cómo le podríamos hacer o qué pudiera tratar de garantizarnos un poco que la asistencia sea efectivamente por los gobernadores y gobernadoras? Ustedes que tienen experiencia en campo, ¿qué sugerirían? yo creo que todo, buena parte está en la convocatoria. En muchos lugares nos apoyaron para la convocatoria las presidencias seccionales, inclusive algunas de las presidencias apoyaron en el traslado de la gente. Si a través de las presidencias municipales se queda muy claro que solo las personas con el cargo de gobernador o gobernadora de la comunidad son quienes, por cuestiones pues, de mera seguridad sanitaria, ¿no? Sí. La otra es, pensando, pero eso tenemos que analizarlo, por ejemplo, en Guapalaina, donde cuando estuvimos se llenó el comedor. Digo, no es muy grande el comedor, estará más o menos un poquito más pequeño que esto, a lo mejor de la mesa a donde está hablando.
y éramos pues sí como unas 60 personas, entonces sí estábamos hasta en el piso acá, entre las mesas, había gente. Entonces, y las comunidades en Huapalaina, son alrededor de 10, si mal no recuerdo, alrededor de 10. Entonces, ante una situación como esas, pues nosotros lo que considerábamos era, pues digo, yo creo que había que tomar medidas, pero pedir que a la reunión solo entre la gente de las comunidades y que la otra gente nos espere afuera, ¿no? Si fuera el caso de que en la convocatoria llegara más gente que las representaciones de las comunidades, para evitar el mayor contacto posible. Una pregunta, en esta hipótesis, Sí. pudiera verse como, bueno, en nuestro caso sería como una descortesía, pero en el caso de la cultura rarámuri o de cualquiera de los otros pueblos, ¿cómo pudiera ser considerado el hecho de que acudan y ya estando ahí, decimos, caray, no, espérame, exclusivamente gobernadores, gobernadoras y los demás, pues discúlpenme, pero se quedan acá? ¿Cuál pudiera ser la reacción? No conozco culturalmente ese aspecto y muchos otros, ¿verdad? Pero ustedes que tienen la experiencia, ¿qué nos pudieran sugerir? Y más, pues aquí nos acompañan algunos compañeros, nos pueden comentar de ellos sobre cómo pudiera ser visto o sentido más que visto. Pues es que el gobernador tiene su figura, ¿no? Dentro de la comunidad tiene su figura, y si desde la convocatoria se dice que el que se convoca es al gobernador, de alguna manera ellos van a dar acompañamiento, pero van a entender, o sea, de hecho cuando se hacen las convocatorias en las asambleas, los que entran son los gobernadores, no sé cómo la vea Víctor, pero yo en las convocatorias, en las asambleas que yo he asistido, no tengo mucha experiencia como usted, ¿verdad? Pero en las asambleas que yo he entrado, por lo general los que están adentro son los iríames, los gobernadores. En este caso yo creo que si los convocamos de alguna manera un poquito más precisa, de alguna manera se puede entender un poco más con ellos. Entonces no sé si como que sean muy renuentes con eso, como que tienen muy bien vista la figura, ¿no? del gobernador. A reserva de lo que pudieran comentar Yoli, Isidro, Jorge, Elías, yo considero que todo está en la información, ¿no? Todo está en la información de una manera respetuosa, amable, informarle. Precisamente yo ayer comentaba con una siria de la zona de Norogache, que ellos están analizando si hacen su festividad del 12 de octubre, que es el día de la patrona de la celebración de la patrona del lugar, pero además va pegada al proceso de la siembra, por supuesto, ¿no? de amacizar la parte de la cosecha que se viene a finales de octubre, entre octubre y noviembre. Entonces nos decía que estaba preocupada la comunidad ante la escasez de lluvias, y se los comento porque eso tiene que ver en mucho con esos otros conocimientos que nosotros en otras culturas no tenemos, ¿verdad? Nos decía, dejó de llover en julio, en agosto, dejó de llover más de un mes, alrededor de 5 o 6 semanas, en muchos lugares donde no era común, pues ustedes ya saben de la sequía típica. El entendido de muchas comunidades es: no hicimos la fiesta de Semana Santa. Me decía precisamente ella, me decía, después de que hicimos el Yumari, me tocó participar en un Yumari hace alrededor de un mes, dice, después, en esa fecha que hicimos ese Yumari, había otras comunidades haciendo Yumari y comenzó a llover de nuevo, ¿no? Dice, por eso estamos pensando en volverlo a hacer. Dice, pero ¿cómo le hacemos con las indicaciones de la presidencia municipal y del sector salud? Pues obviamente la recomendación es: infórmense,
analicen, platíquenlo, hagan una propuesta. No sé si ustedes sepan que hubo comunidades como Cusara en el municipio de Huachochi, Baborigame en el municipio de Guadalupe Calvo, donde las comunidades les dijeron a las autoridades municipales, nosotros sí hacemos la fiesta, ¿no? Y particularmente dijeron, porque para nosotros no es solo una fiesta, es un proceso de curación y de protección, y sabemos que si la hacemos, como dijo Baborigame, no nos vamos a enfermar. Dice, en todo caso la enfermedad viene de ustedes, viene de afuera. Entonces lo que pedimos es que se cierre la entrada y que nadie que no sea OTAME, que no pertenezca a la comunidad, entre. Para mí, y hasta ahorita, hasta donde yo sé, pero al menos en el pueblo de Baborigame, en la comunidad de Baborigame, en el pueblo OTAME, no ha habido ningún caso de coronavirus, al menos registrado. No sabemos si, por ejemplo, en el caso de Cusare, pero supimos que Basíguare también acordó cerrar la entrada a la comunidad a solo gente de la comunidad. Bueno, para mí este es un ejercicio de autonomía, ¿no? Con la información. ¿A qué voy con esto? Las comunidades están en muchas, pues yo digo, tal vez no en todas llega la información, pero están enteradas de una situación de emergencia sanitaria, están enteradas. De tal manera que yo considero que sí nos podrían entender en caso de que se tomara la decisión de hacer las reuniones y asistir a más gente como es posible, porque también los acompañan en las veredas y los caminos para llegar a los lugares de reunión, ¿no? Pero yo considero que con la información pertinente en su idioma, de decirles, por esta ocasión, solo les pedimos por cuestiones de sanidad, de distancia, todo lo que hay que informarles, les solicitamos que solo entren a esta reunión y que nos esperen los demás. Le digo, si el alimento se elabora ahí dentro de la comunidad sin que lo llevemos nosotros, sin que le metamos mano, ni siquiera en el traslado, ¿no? Más la recomendación que nos dio la doctora de que pues, quien vaya tendrá que hacerse el estudio para descartar cualquier posibilidad de que sea sintomático, en fin. Yo creo que eso lo entenderían las comunidades. Y por un lado, y por otro lado sería el mensaje de que esta situación sí es real, pues, ¿no? Digo, muchos lugares dicen, pues, ¿qué si será o no será esa situación de la pandemia, ¿no? Si nos ven con este comportamiento también es un punto de información al respecto, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me llama la atención y me gustaría que en este momento lo abordáramos es el documento de la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, donde, bueno, pues que analizáramos la situación entre eso que nos decía la doctora la semana pasada, esto que nos menciona aquí, y ya de ahí pues analizar y ver el asunto de cantidad de información. Porque todavía falta también ver lo de los recursos, ¿no? Sí, pero estamos sujetos, entonces ahorita, si se fijan, en cuestión de 25 minutitos, 24 agotamos los puntos que habíamos estado pendientes. No sé si deseen que dejemos para posteriormente en la siguiente reunión abordar lo de la resolución 1 de 2020 de la Corte Interamericana, o bien podemos empezar a comentarlo. Luego creo que todos tenemos conocimiento de ella, ¿no? Bueno, es una recomendación, sí. Víctor, Sí. Solicitarte, ustedes ya hicieron entonces ese bosquejo de las comunidades y las sugerencias de cómo se puede actuar en cada una. Para si nos pudieras compartir, tenerlo, bueno, ya tengo. Sí, se los comparto por correo, y que a lo mejor en base a eso que ustedes analicen ya también con sus equipos, con toda esta información que tenemos, bajo todo este contexto, poder ver la parte. Nosotros lo que les podemos adelantar, nosotros tenemos ya, aparte del equipo, habemos, no nos contamos, pero somos alrededor de 10, como 10, más, bueno, 10 personas, al menos de COEPI, que estaríamos conformando parte de los equipos contemplados. Obviamente habrá que ver la cantidad de equipos, de personas por equipo, en fin, todo eso, pero tenemos eso, y contemplados también 2 vehículos doble cabina, pero eso dependerá también de las fechas, ¿no?
que tratemos de acomodarlos, al menos uno, seguro sí, tenemos otros compromisos, pero al menos seguro uno dedicado solo al proceso de consultas de tiempo completo, pues, ¿no? Y el otro ya lo acomodaríamos dependiendo de las fechas en que podamos empatar y donde se requiera, ¿no? Afortunadamente no en todos los lugares se requiere un vehículo doble cabina y doble tracción, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Bueno, yo no conozco el contenido total de esta resolución, pero desde luego que vemos que está en juego aquí el derecho de participación ciudadana, contraposición, digamos, contra el derecho a la protección de la salud, cuyo bien jurídicamente es obviamente la salud y el derecho a la vida. Actualmente en la comisión hemos, en este periodo de la pandemia, recibido cerca de 28 quejas relacionadas con la pandemia. A mí lo que me preocuparía es, como comentaba el licenciado Venegas, es, bueno, si se hace una convocatoria y se excluye a un grupo de personas por alguna situación que se considere de seguridad, etc., pues sí hay un riesgo, creo, que se pudiera interponer algún tipo de queja por discriminación. Ha ocurrido en otras participaciones, incluso tenemos ahí casos en que pues hay una disposición de la autoridad para prevenir o tratar de evitar la propagación del virus, y hay una contraparte que dice pues que queremos más, por ejemplo, actividades económicas, queremos estar en actividades sociales, etcétera. Entonces sí es una disyuntiva ahí que tenemos bastante fuerte. De momento, por ejemplo, en el auditorio de la comisión nos está empleando, a pesar de que es un espacio abierto, ustedes lo conocen, lo hemos dado un par de ocasiones para el personal y con mucha distancia. Entonces aquí en Juárez lo hemos evitado, le dices igual. Yo pienso que, lo comentaba con el presidente la semana pasada, me decía, sí creo que tenemos un gran riesgo de que se vulnere el derecho a la protección de la salud si es que vamos, o va gente de aquí de Chihuahua, de otros lugares, municipios, a estas comunidades, como el caso que comentaba ahorita. Entonces, yo, a reserva de revisar bien esta resolución y hacerles algunos comentarios ya con nuestras razones muy precisas, pues nuestra postura de este momento es que es un poco complicada la situación. Yo, según recuerdo, la semana pasada se comentó que esta reunión se iba a tomar en cuenta para llevarle la información a los diputados. De momento, es la opinión que yo les pudiera compartir. Si quieren que profundicemos más en cuanto a esta resolución, con mucho gusto lo hacemos, lo podemos hacer incluso por escrito, si así lo desean, pero esa es nuestra postura de momento. Muy bien, gracias, licenciado. De hecho, aquí lo estoy buscando para compartírsela aquí. Sí, claro. De una vez. Sí. Aquí la tenemos, es muy cortito los puntos. Sí, son cuatro, cinco, cuatro. digo, el resumen, ¿no? El contexto es muy amplio. Son 4. ¿Qué pueblos y comunidades? ¿Mandé? Lo que corresponde a... Ah, sí, de acuerdo, son 4. ¿Se las lea? ¿O? Sí, pues si gustan, ya que lo tienes allá a la mano. Sí, dice punto 54, proporcionar información sobre la pandemia de forma en su idioma tradicional, estableciendo cuando sea posible facilitadores interculturales que les permita comprender de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia. 55. Respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dado los gravísimos impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia como pueblo. 56. Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. 57. Abstenerse de promover iniciativas legislativas y o avances en la implementación de proyectos productivos y o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada, entre paréntesis, debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de aislamiento social. Se cierra paréntesis, dispuestos en el convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia.
son los 4 puntos en los que se refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, Perdón, sí, no, adelante, Luis. en ese mismo contexto han sido los pronunciamientos de parte de la Comisión. Hace unos meses se emitió un documento que se dirigió a la Secretaría de Salud precisamente buscando este esquema, digo, en otros términos y quizá otros contextos, pero abarca prácticamente lo mismo. Entonces, de nuestra parte, la Comisión le exige a la Secretaría de Salud pues, que tome estas medidas y por otra parte, pues, propiciar una consulta como esta, creo que sí sería un poquito incongruente de la parte de la Comisión. Entonces, por eso es el motivo. Digo, no conozco a detalle, había escuchado esta resolución, pero creo que va en el mismo sentido, ¿no? Especialmente en el último punto que menciona, y esa sería nuestra preocupación también. Las inquietudes que les surgieron, Víctor, en relación al documento, ¿van en el mismo sentido? ¿Perdón? Digo las inquietudes que les surgieron del documento de la recomendación, ¿van en el mismo sentido o hacia dónde se encaminarían? No, pues yo digo, aquí estamos precisamente haciendo el análisis, ¿no? Claro. El análisis de las condiciones. Ustedes acaban de poner otro punto, el de que si como es muy probable que llegue más gente y no se le se le permita entrar, pues podría traer también otra situación, ¿no? Yo les comparto, ¿verdad? Sí. El contexto que pudiera ser un grupo de personas que no tengan acceso a esta consulta pública pudieran presentar una queja, efectivamente, se tendrían que analizar los hechos, pedir evidencia a las autoridades, Congreso, puede que quien haya participado, y esta resolución sí serviría de sustento para nosotros emitir un pronunciamiento que pudiera ser una recomendación en contra del Congreso o en contra del pueblo. Entonces, si bien son resoluciones que no aplican directamente nada más con el hecho de existir, ¿verdad? Nosotros aplicamos al caso concreto. Sí se toman de base y son una guía muy importante para la Comisión de Derechos Humanos. Todas las resoluciones que se emiten, las recomendaciones tienen ese sustento y obviamente la legislación de derecho interno, pero también tratados internacionales como resoluciones para estas convenciones y comisiones. Una pregunta en relación a eso, focalizando, y estamos hablando de hipótesis, focalizando de manera muy precisa la población objetivo en la convocatoria, señalando con mucha concreción, ahorita lo decían compañeros, lo manejaba Víctor, que la convocatoria señaláramos a gobernadores de pueblos y comunidades y se enfatizara en la comunicación directa a gobernadoras de pueblos y comunidades. Aún así estaremos en esa posibilidad de Yo pienso, hay actividades que están haciendo obviamente ya se hace respetando las medidas de protección, de sanitaria, aquí hay unos puntos que dicen compartir información, en los cuidados, etcétera. Sí se pudiera hacer, yo pienso que sí se pudiera hacer. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ver ambos escenarios nosotros como comisión. Siempre, a veces, por una cuestión muy mínima se decide una resolución si es de acuerdo o no responsabilidad o recomendación. Que hay el riesgo de que se pudiera presentar una queja, tramitar ante la comisión y eventualmente emitir una recomendación, creo que sí lo existe. Sí, el riesgo, pero igual, si se cuidan todas las medidas, todo al pie de la letra, pues a lo mejor no tenemos ningún problema. Yo, ante esto, se me ocurre una solución en términos de que no pudiera o disminuir tal vez el sentimiento de que puede ser excluida la persona, ¿no? Si las reuniones de las autoridades adentro por cuestiones muy claras, ¿no? Muy claras y de seguridad y de disminuir los riesgos, y se ponen bocinas para la gente de fuera, ¿no? que escuchen, que estén en el contexto, que no queden excluidas y se admiten sus observaciones, se les pregunta y demás, en el sentido de decir, la idea no es excluir, ¿no? Y de hecho, en las convocatorias que hemos hecho nosotros, obviamente la invitación va a las autoridades principales, pero cuando han llegado y que han llegado, en el caso de Norogachi, que decide ir buena parte del cuerpo de gobierno, van los capitanes
nosotros dijimos qué bueno que están aquí, ¿no? Y les felicitamos, pues les agradecemos que el interés sea amplio, ¿no? Y no solo de ellos, digo, llegan acompañados, llegan mujeres, jóvenes, que aunque dicen yo no tengo un cargo, nos han dicho, pero tengo el interés de enterarme. En esa parte nosotros decimos excelente, ¿no? Excelente que estén aquí. En esta ocasión, como yo les comento, creo que lo importante es la información. Es la información para que no haya ese sentimiento de exclusión, que sí lo sería pues si no informamos, ¿no?, a toda la comunidad. Sí, claro. Creo que si se cuida mucho la convocatoria, la logística, cómo se pretende realizar esta actividad, pues sí, a lo mejor no hay ningún inconveniente. Lo que sí quiero es compartirles que sí hay riesgo de que pueda derivar en la presentación de una queja que amerite una investigación. Eso sí pudiera ser, pero a lo mejor no se nada. A lo mejor se hace todo al pie de la letra y no hay complicaciones. Creo que el contexto de la pandemia es lo que nos ha traído riesgo en toda la actividad que estamos realizando, incluso como servidores públicos, pero hay situaciones que llegan a la comisión de veras, yo creo que al día que uno no se espera, y que hay, por ejemplo, en Juárez, en Parral, situaciones que son una medida, o lo vimos fácil, no nos hizo tan complicado, y eso después amerita una investigación, que después ahí tenemos, pues, obviamente, incomodidad, ¿verdad?, de parte de las autoridades, presidentes municipales, de por qué me estás investigando si yo lo hice de buena fe. Eso se pudiera presentar. Sí, creo que es algo que debemos de tener muy presente. En realidad sería pues triste si el proceso que bueno, que en este momento está suspendido provisionalmente, pero que se viera manchado por una situación de esa naturaleza, ¿no? Yo considero en esta reunión, al igual que en otras que hemos tenido, todos hemos planteado nuestras preocupaciones y son muy válidas, totalmente válidas, porque precisamente nos interesa tener la mayor amplitud en relación a la responsabilidad institucional que tenemos. Entonces, considerando eso, yo resaltaría, destacaría muy puntualmente que para cada uno de los puntos se han planteado propuestas muy interesantes de solución. Y entonces, refiriéndome específicamente a esto, esta propuesta que hace Víctor, no sé ustedes cómo lo consideren, pero a mí me parece una propuesta excelente. Se resolvería extraordinariamente el asunto de la posible queja por discriminación. Entonces, ¿por qué lo señalo? Porque observo que, como he observado en otras reuniones, que sí tenemos un obstáculo, pero siempre hay una propuesta. Y ese es el llamado, ¿no?, que en ese sentido vayamos buscando la posibilidad de superarlos, de superar esos obstáculos. Nada más. Sí, no sé, los compañeros, si quieren comentar algo. Elías, Jorge, Isidro, Yoli. Pues las reuniones a lo mejor sí se pueden lograr hacer así nada más con los gobernadores, que me ha tocado a veces hacer entre semana, en los fines de semana más bien no se lograría hacer así nada más con los gobernadores porque se junta mucha gente. Con lo que conozco del pueblo de Nogache, sí se lograría entre semana poderlos juntar nada más a ellos y ellos ya informan a la demás comunidad el domingo después de cuando se hace la huesa que dicen. Entonces, pues no sería tan, como decían, discriminar a los demás, pues no estaría como discriminando a las demás personas. Pues creo que sí se logra, bueno, en el caso de Nogache, no sé en otras comunidades cómo sea. No sé cómo están influenciadas otras personas que a lo mejor digan, pongan una queja o sí, claro. siempre hay alguien que
darle a influenciar a los demás y hacer Sí, yo coincido con Víctor, creo que la clave es proporcionar la información adecuada, porque en el eventual caso que se pueda contar una queja, si se hicieron las cosas bien, pues va a resultar un acuerdo de no responsabilidad. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué les parece? Sí, yo nada más quiero poner sobre la mesa otro tema, porque obviamente pues, el Congreso tendrá que retomar toda esta información, analizarla, sopesarla y bueno, proceder como corresponda, ¿no? Pero por lo que decía ahorita el licenciado de la Comisión Estatal, ¿cuáles son los derechos, ¿no? En este caso que se están defendiendo? Si efectivamente, ¿no? Hay unos, que, digamos, si podemos decir, que son más prioritarios, ¿no? Pero nosotros vemos qué posibilidades pensando, también, no, para que también lo contemplen, por lo que se viene en el siguiente periodo. Hay una propuesta de ley de consulta, ¿no? que depende, ¿qué significa una ley de consulta para los pueblos indígenas, ¿no? En términos de tomar, de ser informados y tomar decisiones sobre cosas que les competen, política pública, legislación, proyectos, inclusive proyectos extractivos, ¿no? que tienen que ver con los territorios, los lugares donde viven, donde se desenvuelven, de los que dependen, el derecho a la participación y representación política. Yo digo nada más para que todo esto esté sobre la mesa y se analice. Nosotros igual, en la parte que nos toca, les enviamos el documento. En este momento, si gustan, podemos hacer ya el análisis en corto para que tengan los elementos necesarios en la toma de la decisión que en este caso se vaya a tomar, con las posibilidades y los lugares, las gentes, ¿no? Cuánta gente se considera que sería la que debería estar, en fin, todo esto. En relación al cuarto punto de la recomendación, yo lo platiqué con el asesor de COEFI, que es el licenciado López Bárcenas. A ver, bueno, en la parte, pues él pertenece a un municipio, que vive en un pueblo indígena de Oaxaca, y le preguntaba yo que cómo veía él pues estas condiciones que pone la recomendación. Y él me señalaba incluso que acababa de regresar de su tierra, que fue a participar en las fiestas de la patrona de su comunidad y que hubo cerca de 400 personas en la celebración. Que ellos lo que están haciendo como pueblos originarios es precisamente cuidar que no entre gente que no pertenezca a sus colectividades, o bien que ahora sí se controló el acceso a gente de las colectividades, pero que venía de Estados Unidos o que venía de otros estados. O sea, ellos mismos están tomando sus propias medidas sin que eso les esté impidiendo continuar con su vida normal. Entonces, bueno, en concreto, a este punto yo le decía que sí, que tanto riesgo se correría de una impugnación, ¿no? Por estarse realizando el proceso bajo estas limitantes que pone la Secretaría de Salud. Yo me decía que no hay ninguna, siempre y cuando pues la comunidad esté de acuerdo en que se le consulte y cuidemos de preferencia que se haga pues vía remota, ¿no? Que pudiéramos o que fuera una persona o dos con las debidas medidas. Dice, no, yo no veo ningún riesgo. Pero pues finalmente yo nada más quise saber cuál era su percepción y eso fue lo que comentó, que no veía ningún riesgo tomando las adecuadas. Sí, yo tuve comunicación también con él hace un par de meses para una actividad que teníamos aquí en la comisión y lo mismo me dijo, él prefería todo lo que pudiera ser vía remota. Tenemos contemplado que venga también y ahorita la Pues mi sugerencia es que pudiera el Congreso poder comunicarse con las presidencias municipales, ¿no? Para tener los elementos y digan, a ver, hay condiciones para la vía remota, en qué lugar, en fin, y sobre eso ir palomeando para tener el panorama, ¿no? Ya si dicen, no, pues se ve complicado, o no, si hay posibilidades, si hay habilidad,
con la información necesaria, en fin. Yo digo que ese sería, yo creo que el siguiente paso, y ya sobre eso, seguramente todos los elementos que se han vertido, yo creo que ya tendrán los elementos para ustedes compartirle, ¿no?, a los diputados y diputadas del Congreso, lo que ustedes puedan observar. Sí, definitivamente. La verdad es que está más que interesante esto, sobre todo con las alternativas. ¿Tienen algún comentario, muchachos? Pues yo con respecto a lo que mencionaban ahorita de la preocupación de que las personas de las comunidades se pudieran sentir, no sé, discriminadas o en desigualdad con sus autoridades. Ahorita mencionaban que todo iba en base a la convocatoria, cómo se dé a conocer la convocatoria. Entonces, yo ahí pensando, se me ocurría que en ocasiones pues se tiene contacto de las autoridades indígenas y pues yo creo que lo más viable sería como proporcionarles esa información en su idioma, ¿verdad? Para que haya un mejor entendimiento y no se vea como que los estamos excluyendo pues al resto de la comunidad. Entonces, no sé si tengamos posibilidades de contactar pues al menos alguna autoridad de alguna comunidad y pues, no sé, vía telefónica, tanto hacerles llegar el oficio y pues de igual manera pues hacérselo saber mediante una plática. Yo quiero hacer un comentario respecto a lo que dijo Jorge, que se hace en la UASA y los domingos después de misa. Ahí se puede utilizar para ellos mismos, para que les llegue la información a más gente, pero ya siendo de la misma comunidad de ellos. Si se hace así ¿cómo se llama? Con los puros dígames, a lo mejor ellos mismos les pueden dar esa información, a lo mejor es entre semana, pero el domingo ya que se exteriorice más con ellos, ya en base a lo que, pues a todo lo que se les explica decidirían. Y pues ahí sería más bien también desde la convocatoria también decirles eso, que de esa manera va a ser como les va a llegar la información pues a toda la comunidad en general. No, pues creo que como poder legislativo llevamos tarea. Pues yo creo también, Adelante. también que no deje de tener peso la reunión pasada cuando estuvo la subsecretaría Salud de la Salud, Subsecretaría sí, de Salud. Una de las recomendaciones que nos hizo ella fue de que si pudiéramos alargarlo el próximo año era lo ideal, ¿sí? Eso fue como que algo que se me quedó muy claro, el hecho de que sí estamos a lo mejor llevando algo que tiene que ver con política pública y demás, pero que no se nos olvide que estamos en una pandemia, ¿sí? Y cada vez amanecemos peor según lo que nos dicen en gobierno federal, gobierno estatal, es lo mismo, ¿no? Por lo mismo de que a lo mejor no estamos llevando a cabo las cosas como deberían de ser. Y más me llama la atención ahorita lo que leen de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. El punto número 4 pues nos dice, ¿no? Abstenerse de llevar cuestiones legislativas, de consulta, etc. Yo creo que ya son dos opiniones de gran peso para tomar la decisión y pues en ese sentido yo creo que sí no debemos de dejar de darle peso a esta información y estas recomendaciones, más que nada para no arriesgar a perder más vidas, ¿no? No estamos hablando de votos, ni estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de vidas humanas y pues, que no nos olvidemos tampoco de eso. Sí, Esa es la opinión. sí, indiscutiblemente, sobre todo las inquietudes que se han planteado aquí, tenemos que platicárselas a los diputados y diputados que conforman la comisión, precisamente desde los documentales, ¿no? La recomendación de la Comisión Interamericana, la recomendación de la Subsecretaría de Promoción de la Salud en el Estado, las mismas recomendaciones a las que nos hizo referencia el licenciado Araiza en su momento, y la Secretaría del Estado,
digo, así, ¿no? Estos son lo que surgió, y para esto, pues las propuestas pudieran ser estas, para que diputadas y diputados puedan valorar, poner en la balanza los pros y los contras, ¿no? Y que al final de cuentas tomen la decisión que consideren pertinente. Pero sí deben de tener muy claro la problemática y las propuestas de solución para brincar eso. Esos obstáculos o esas recomendaciones o todos los puntitos que hemos venido mencionando. Y que no deje de estar por encima de las Sí, pues es lo que nos viene precisamente con... Atendiendo para el análisis del Congreso, ¿qué posibilidades habría también como otra de los puntos a considerar y a que tengan ustedes sobre la mesa, que fuera el año que viene, pensando en febrero y marzo? Febrero y marzo, no sé, igual a lo mejor, porque estamos hablando de otros tiempos que se vienen, pero ¿qué posibilidades habría, ¿no? Para que también lo consideren? Y no dije enero porque no sé cómo hace la acción presupuestal, ¿verdad? Porque a todos siempre nos pega a principios de año, pero las comunidades, yo recuerdo que en algún momento en algunas regiones nos dijeron, si nos van a consultar, que sea entre noviembre y febrero. Digamos, ¿y por qué? Pues porque es cuando no tenemos tantas actividades en el campo y demás, decían. Pero bueno, nos dijeron, pero si debido a la importancia, pues está todo el año, ¿verdad? Pero nosotros les sugerimos nada más que no sea Semana Santa, ni la primera época de siembra, ni entre los meses de octubre, finales de octubre, entonces de noviembre, que es la cosecha, ¿no? Dice, pero de ahí para allá, dice, por eso para nosotros, diciembre no, dice, porque tenemos varias actividades ceremoniales, pero enero, febrero y marzo, dice, estamos antes de la Semana Santa y de la siembra, hay más tiempo. Eso nos dijeron en unas regiones, obviamente no todas son iguales, ¿verdad? Pero en ese sentido, por lo que nos decían las comunidades, ¿no? Hay la disponibilidad de las comunidades por estos tiempos, ¿no? También para que lo consideren en virtud de lo que comentaba el compañero de INPI y el compañero de la Comisión Estatal. Sí, otro elemento también hay para considerar y poner a sopesar, ¿no? Claro, eso, sí, necesitamos darles claridad a diputadas y diputados por situación, ¿no? Recuerdan que yo les comentaba en una de las anteriores, que ya cuando había concluido, debemos tener plan A y plan B, o a lo mejor más inclusive hasta un plan C, no sabemos cómo se lleva a cabo esto, cómo se sigue desarrollando. Pero sí, hay que hacerles partícipes sobre todas las situaciones y tener claridad en el punto que mencionó ahorita. Sí, lo señalas con mucha puntualidad y creo que las alternativas son las que hay que poner en la mesa de la comisión para evaluar precisamente las condiciones que se tienen y ver cuáles, incluso si les presentamos una, dos, tres, ellos pueden tener una cuarta, ¿no? Entonces, definitivamente, y lo habíamos comentado en la reunión anterior, y precisamente por eso ese esquema de dónde se puede hacer virtual, en donde podemos tener presencial con espacios, etcétera, etcétera, nos permitiría probablemente sí plantearle a la comisión, bueno, esto lo podemos hacer en estos meses, por decirlo que no nos, donde no tengamos impedimento para realizarlo de manera remota o en espacios abiertos y bien cuidados, podemos realizarlo pronto, bueno, en estos tiempos que este mes, por ejemplo, en noviembre. Lo que no, bueno, vamos a dejarlo para la temporada otra, en fin. Alternativas, soy muy reiterativo en eso, presentar alternativas, posibles vías de solución para que se evalúen las condiciones y las posibilidades de llevar a cabo esto. Sí, desde luego, tenemos alguna situación que definitivamente nos impide realizarlo pronto, bueno, pues ya la comisión decidirá. Quiero comentarles nada más que el martes precisamente la diputada dialogaba con el presidente de la Junta de Coordinación Política, que aún es el licenciado Baremonge, el diputado Baremonge, y precisamente eso hablaba. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer en estos meses, vamos a que nos presenten los elementos para evaluar si tenemos condiciones de realizar alguna actividad y avanzar en un porcentaje importante, lo que hablábamos en la ocasión anterior. Entonces, creo que en eso, a eso se
se refiere concretamente a nuestro trabajo en esta mesa, ¿no? Presentar alternativas, elementos de análisis para la comisión y que se determine. Entonces sí sería pues importante tener ese esquema de dónde y cómo podemos hacerlo. Sí, aquí lo tenemos ya, se los mando ahorita a sus correos. Creo que tenemos todos. Se los envío ahorita y ya ustedes quieren, podemos ir haciendo ya el análisis, les digo, para checar con las presidencias municipales y también ya tenemos sus propuestas de texto para los audios, para la parte informativa. Si les parece, por lo pronto ustedes díganos, o nosotros vamos a seguir avanzando en la propuesta de los materiales. Pues obviamente ya dependerá de la decisión que se tome, ver cuál sería el camino de esto, ¿no? Pero nosotros continuamos con la elaboración y les hacemos llegar ya la propuesta de los guiones como tal para su grabación, para que nos den ya su opinión y ya nosotros para poder estaremos en espera de ver qué se resuelve, ¿no? Por parte de... Muy bien, Víctor, en relación a la sugerencia, a la propuesta del texto que se remitió por parte de un servidor, ¿hay algunas sugerencias de ajustar, acomodar? No, yo realmente digo, tal vez sean mismas un poco en el lenguaje, pero de todos modos, a fin de cuentas, el lenguaje en castellano va a ser el trabajo de los compañeros adaptarlo a los idiomas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, no, pero no, creo que la información está clara y concreta. Entonces, ¿algún comentario? no, parte ya. No, Pues pues, también con esos audios podemos bombardear por la XCK, ¿no? Esos radios que tenemos. Creo que ahora habíamos propuesto. Sí, no Está sé, bombardeando así con spots. es la sugerencia, ya una vez que se definiera cuál sería la decisión porque sería parte de una estrategia, ¿no? De información. De información. Y entonces que se graben esas cápsulas en las lenguas y en las lenguas. Sí, se envió ya los radios. Sí, ya que se defina, entonces ya nos ponemos de acuerdo sobre Muy bien. cómo echar a andar. Perfecto. muy bien. Entonces, si no hay algún otro tema que deseen abordar en este momento, yo creo que podemos dar por concluida la presente reunión y tratar de generar un documentito así que presentar a diputadas y diputados precisamente con lo que se ha visualizado y las propuestas de alternativas que se proporcionan para que valoren y tomen la decisión que corresponda, ¿no? Bien, siendo las 10 de la mañana con 6 minutos, damos por concluida nuestra reunión. Muchas gracias. Muchas gracias.